Bienvenidos a Crónicas de un Junior en IT, el podcast de Web Started Academy, un espacio dedicado a personas que quieren iniciarse en el mundo IT. A través de este podcast buscamos compartir la experiencia en la formación y búsqueda de trabajo de los diferentes juniors que nos acompañarán en cada episodio. No olvides de seguirnos en nuestras redes para enterarte de cualquier novedad. Esta iniciativa es patrocinada por Web Started, empresa dedicada a ayudar a startups y a crear equipos distribuidos. Si querés armar tu propio equipo IT o conseguir un trabajo remoto, ingresa a www.webstarted.com. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Crónicas de un Junior en IT, el podcast de Web Started Academy. Hoy nos encontramos con Nayelia Sabache, es reclutadora, es capacitadora y es la creadora de Talent2Go. ¿Cómo está, Naye? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Gracias por ser parte de este proyecto. ¿Te parece si empezamos? Sí, dale. Perfecto. ¿Cómo fue que descubriste el mundo IT, el mundo del reclutamiento y la capacitación? ¿Cuál fue tu primera aproximación, por así decirlo? Vale, yo comencé mis prácticas en recursos humanos. Yo tengo de formación psicología y tú en la psicología siempre puedes tener el tema de poder inclinarte a recursos humanos, cultura, migración de personal. Y yo me incliné más que nada por la parte de selección y capacitación. Entonces, uno de los temas más relevantes era justamente el tema de TI porque era muy cotizado en el mercado. Entonces, así fue como entré a una consultora y vi ese proceso. Perfecto. ¿Y qué es lo que hacías antes, previo a esto? Previo a eso, yo era creadora de contenido. Ya llevaba creando contenido en relación a idiomas, a la parte educativa, a cómo puedes aprender más en menos tiempo. Perfecto. ¿Y qué sentís que reciclaste de tus experiencias anteriores que lo aplicás ahora? Ya, algo que me gustó mucho de la creación de contenido es que muchas skills o muchos programas o muchas cualidades que tienes en el mundo digital las necesitas para hacer TI. Por ejemplo, para poder hacer producto y quieres escalar un tema de una academia digital, por ejemplo, tienes que conocer un poco los perfiles. Entonces, cuando yo estaba viendo como ese mundo de creación de contenido, cuando yo estaba averiguando el tema de las plataformas y demás, estaba como el background de toda la parte de TI. Entonces, en la parte ya de reclutadora tuve que ver muchísimo los perfiles ya de TI y entender cuál era el lenguaje, porque es muy diferente que tú le lleves un cliente interno o externo a un candidato que esté manejando un programa y te lo diga en una entrevista a que entiendas los conceptos duros que maneja realmente este perfil. Entonces, eso fue como lo que me empapó, poder como conocer un poco más de realmente cómo es que habla una persona de ese sector. Perfecto. ¿Y qué skills sentís que obtuviste con esas experiencias que tal vez no estaban tan relacionadas a lo que es la selección y que ahora usas, por ejemplo? Mira, para creación de contenido siempre tenía que estar como muy expuesta a todo el tema de conocer, de la curiosidad, de entender de lo que estoy hablando, de la edición, trabajar con marcas, conocer. Entonces, por ejemplo, un cierre de ventas es muy similar a tener una entrevista, porque tú tienes que comenzar al candidato de aceptar la propuesta. TI, para los procesos que yo manejaba, sí era como muy cotizados y poco frecuentes los perfiles porque eran como exactamente sistemas que recién estaban saliendo en el mercado, pero justamente poder entender cómo cerrar con una marca, por ejemplo, el tema de la negociación me permitía negociar también un contrato de los beneficios de un trabajador. Perfecto, espectacular. ¿Y qué relación ves entre lo que hacías antes y las experiencias anteriores y lo que haces ahora? Las personas, justamente como trabajo en contenido y trabajo netamente en la parte de desarrollo, al estar en la otra parte de RH de selección, también era entender al candidato. O sea, por ejemplo, el onboarding no solamente se da desde que una persona entra a la empresa, sino también desde cómo tú lo reclutas. Si tú, la forma en cómo lo tratas en la llamada, la forma en cómo pasan los procesos técnicos, la forma en cómo lleva la entrevista, si se le programa o no, todo eso es parte importante de cómo tú percibes a la propia marca. Entonces, hay mucha gente que conoce marcas conocidas y esa marca conocida no solamente lo ha hecho la parte de marketing, sino ha hecho la parte del branding, pero en branding. Entonces, esas cositas lo ves RH y entender cómo funciona en el tema de cómo conectar con una persona, cómo conectar con un colaborador, es como clave donde se unen los dos mundos. Perfecto. Y por así decirlo, ¿hubo algo específico que te hizo cambiar? ¿En qué aspecto? No, entre las experiencias anteriores, previo a lo de reclutamiento y selección, a lo que haces ahora. ¿Qué fue el clic que dijo, uy, vamos por acá?
Creo que fue que se me dieron las oportunidades, porque generalmente como psicóloga entras mucho en la parte de selección, pero selección también te lleva a otras áreas, también te lleva como a la parte de capacitación. Por ejemplo, si una persona de TI entra a una empresa, esa persona está entrando a planilla o está entrando como freelancer, esa persona está entrando en la parte de nómina o está como externo, o sea, esas cositas como qué puedes tú ofrecerle a un perfil como este, te lo da no solamente estar expuesta en selección o estar expuesta en el día a día de los colaboradores, sino también entendiendo el patrón del perfil del puesto. Entonces, el que me hizo cambiar fue tanto así, porque todavía sigo siendo creadora de contenido, pero me hizo entender sobre todo los perfiles y poder dar como más aportes desde la parte de aprendizaje, desarrollo y que se conectan. Perfecto. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de todo esto? De ser reclutadora, de que tenía mucho poder de decisión, porque tú puedes tener, hay algo en reclutamiento que es la terna, o sea, los tres últimos candidatos que tienes o la dupla. Entonces, tú puedes hablar con el cliente, hablar con el jefe directo para poder orientar a una persona y tienes que tener mucho tacto, porque a veces, por ejemplo, tú tienes que entender no solamente si la persona tiene las habilidades técnicas, sino si encaja con el clima y la cultura que tiene. Por ejemplo, si yo tengo un jefe Ujú. que espera a alguien que sea muy analítico y que espera a alguien que sea muy estructurado, muy detalloso, probablemente voy a esperar que se incline por carreras que están orientadas a ese perfil. Pero si Ok, traigo una persona que es de otra carrera, que tiene un perfil y de por sí una personalidad como mucho más extrovertida, mucho más dispuesta a la parte social y no tanto que esté tranquila en un escritorio como viendo la data, es yo entender qué va mejor para ti. Porque si vas a chocar y vas a terminar teniendo mucha rotación. Y eso como que a KPI de recursos humanos es un indicador no muy positivo, que haya mucha rotación en una posición. Entonces, esa cosita es como la parte más importante que siento que selección tienes, porque al final tú cuidas mucho a la gente que entra. Es como si tuvieras una casa y no vas a dejar entrar cualquier persona a tu casa. Tienes que pensar qué persona entra, si va a cuidar o no, si se va a quedar, si va a crecer, si va a estar con el mismo entorno. Entonces, esas cositas la entiendes de selección. Y entonces no solamente es como esa parte de RH, sino que tienes que entender todo el trasfondo que tiene la gente a la cual tú estás trabajando. buenísimo, muy, muy buena analogía. Eh, y hablando de todo esto que acabas de nombrar, ¿qué fue lo que más te costó aprender o hacer? Uy, lo que más me costó era manejar la parte de la frustración. Algo que mucha gente no ve en recursos humanos como reclutadora es de que tú tienes muchísima exposición al fracaso. Porque, por ejemplo, tú puedes estar llamando a 100 candidatos y que ninguno de ellos realmente llegue a entrevista. Y me pasaba cuando tenía procesos como masivos en otros sectores de que yo podía estar todo el día filtrando CVs, todo el día llamando y al final para entrevista que agendé un día siguiente o a los 2 días no llegaba. O que al final tuviera candidatos buenos y al jefe no le gustara. Y esa sensación de no tomártelo personal, o esa sensación de que no es tu culpa, o sea, tú estás haciendo tu trabajo y simplemente son cosas que van a pasar en tus funciones, es como, me costó muchísimo entenderlo porque yo entraba como netamente practicante, sin experiencia en el área de reclutamiento. Entonces, sí tuve una muy buena jefa, afortunadamente, que sí me sentó cabeza y me dijo, no, o sea, no es que tú no seas buena reclutando, no es que tú no seas para RH, simplemente que te va a pasar esto y es normal, o sea, es el día a día, son los gajes del oficio. Entonces, tener como esa habilidad que no solamente funciona como para psicología o para RH, el tema de manejo de la frustración, es clave, como cerrar el acto y simplemente decir, bueno, mañana en la mañana veo qué hago. Porque me pasó en un momento que me acuerdo que un viernes a las 7 de la noche me llegó un mensaje de que los 4 candidatos que había mandado a ninguno le gustó el cliente y era 4 semanas buscando candidatos. Claro, Entonces, como empezar de nuevo. Y eso lo aprendes con el tiempo y con la práctica. ok, ok. ¿Y qué es lo que más te sorprende de todo esto? La capacidad que tienes de cambiar la vida a alguien. Eso es lo más bonito de recursos humanos. O sea, cuando tú tienes una persona que entra y hace línea de carrera y se queda en la empresa y luego esta persona, dependiendo de la posición donde esté, dependiendo de la empresa o del sector, 13, o sea, que tú conoces a alguien como practicante y termina siendo un supervisor en un momento, es como, o sea, wow, el que yo te haya visto tipo potencial y la haya acertado y apostado por ti, te hiciste un montón. Y eso es algo que en selección lo ves, o sea, como que ver el background de no solamente cumplir como con los headcounts, con las posiciones que te mandan, sino con que alguien ahí le estás dando la oportunidad de hacer sus prácticas o alguien ahí le estás dando la oportunidad de crecer o de hacer línea de carrera. Es una empresa internacional y tiene la oportunidad de irse al extranjero. Es como,
oye, o sea, qué bueno, y eso es algo lo ves a la larga, y es muy bonito reconfortarte. Ok, ok. Y hoy en día, ¿qué tareas desempeñas? Ahorita estoy en el área de clima y cultura, y también, como mencionaste al inicio, tengo mi propia agencia de empleabilidad que ve toda la parte de empleabilidad, de capacitaciones para hacer CV, que justamente manejo perfiles de TI y otros sectores. Justamente la siguiente era esa de Talent Go, que es, ¿qué es y qué te llevó a crearlo? ¿Cómo fue? Se me ocurre esta idea, si hago esto. Bueno, a ver, ¿cómo nació Talentigo? Talentigo nació, yo siempre digo que Talentigo me da más a mí que lo que yo le doy a Talenti. Eso es como una percepción muy holística del emprendimiento, que al menos yo lo veo. O sea, como soy psicóloga, siempre para mí va a haber como mucho feeling, mucho significado en las cosas. Puedo ser muy analítica, puedo ver mucho negocio, puedo ver mucha data y puedo tener esas skills, pero siempre como psicóloga voy a ver como el background y el trasfondo de las decisiones que una persona toma. Y en mi caso fue de que yo estaba, me acuerdo en ese momento, como trabajando en recursos humanos, iniciando mis primeras prácticas, estaba también en el tema de la universidad, recién había esto, estaba en la mitad de la carrera en ese momento, estaba creando contenido, pero yo sentía que no terminaba de conectar los puntos. No sé si conocen como la frase de que los puntos se conectan mirando hacia atrás de Stephen Covey. Es una excelente frase y yo la entendí muchísimo con Talente, porque Talente fue justamente eso. O sea, yo tenía como skills de aprendizaje, yo tenía skills de recursos humanos, yo tenía skills de pues, el tema del manejo de cámara, de la conversación, hasta el tema de cierre de ventas. Y decía, ¿cómo esto lo junto en un lugar? Porque era buena creando contenido, tenía una comunidad, pero no sabía cómo terminar de exportar lo que yo estaba estudiando y lo que yo estaba trabajando. Entonces fue así como nació Talentigo. Talentigo nació y ya muy poquito tiempo en el mercado. Talentigo salió el 12 de junio de 2023, cumplió hace poquito, un año en realidad, Bien. y justamente nació porque yo tenía mucho conocimiento de recursos humanos y a mí la gente me venía a decir, oye, ¿cómo hago mi CV? Oye, ¿cómo manejo las entrevistas? Oye, ¿cómo manejo esto? O sea, oye, esta propuesta, por ejemplo, cuando en Perú si cambio de posición me liquidan o no me liquidan, o sea, me dan todos los beneficios o no. Y esas cosas eran como para mí simples porque lo manejaba, pero yo me daba cuenta que la gente o sea, era más chiquita, que estaba recién practicando, como yo no lo entendía. Entonces yo me acuerdo que la saqué y como tenía una comunidad de respaldo, comencé a promocionar y desde el primer día tuvo un muy buen enganche porque trabajaba con gente también chiquita como yo. Y digo chiquita como en edad, pero que tenía mucho potencial. Yo soy muy joven para las cosas que hago. Yo tengo recién 23 años, mi cumpleaños fue hace menos de un mes. Entonces tuve la fortuna de tomar esta decisión y también de comenzar a tocar puertas a creadores de contenidos, a gente de empleabilidad y decirles como, oye, tengo este proyecto, ¿cómo me puedes orientar? A tener mentores porque es muy común que es esto, el maestro llega cuando el alumno está listo. Y algo así me pasó a mí en su momento. Porque yo me sé la idea y llegaron personas de recursos humanos como que a mentorearme, a explicarme mucho más a fondo algunos perfiles que yo no había visto, a entender posiciones de empresas nacionales. Entonces así salió como la academia en sí de empleabilidad de Talentigo. Y en la actualidad ya he tenido como 150 alumnos y al menos el 70% de ese número ha tenido buenos resultados, porque Bien. yo me encargaba de que no solamente enseñarte a ti cómo llevar una entrevista, cómo hacer un CV, sino que tú entendieras cómo realmente funciona un proceso de reclutamiento. O sea, que el reclutador quiere escuchar qué funciones realmente hiciste y si encajas con el perfil. Que tú tienes que hacer un background de saber cuál realmente van a ser tus funciones, cómo conectar en una entrevista. O sea, que tú entiendas eso y no solamente pagues un servicio X. Porque lo que está en el sector era que tú pagabas a una persona para que te hiciera un CV, pero esa persona no sabía ni tu experiencia laboral, no sabía qué estabas haciendo, o sea, era muy generalizado. Entonces Talentigo fue como, oye, yo te voy a explicar cómo es un proceso de reclutamiento, yo te voy a explicar cómo es que tienes tú que poner tu CV, que un CV se adapta para cada posición, que un CV va a variar refiriendo a lo que estás haciendo, si es, por ejemplo, para selección, capacitación, desarrollo, clima y cultura, es la misma área de recursos humanos, pero tus funciones cambian. Como emigras de una posición A a una posición B, que es totalmente cambio de sector, totalmente cambio de área, ¿cómo lo haces? Eso yo lo veo en talento. Entonces era explicar a la gente de mi edad poder cómo haces eso y a la par no buscar como que la marca creciera en seguidores, porque yo ya tenía ese patrón como crear el contenido, sino yo buscaba tener casos de éxito. Entonces lo que yo hacía desde que salió en la empresa era como todas las semanas hacer seguimiento. ¿Cómo te fue una entrevista? ¿Qué fallaste? Y a la par
eso me sirvió a mí como data para sacar más servicios y productos. Entonces, Talent inició como simplemente asesoría de empleabilidad, emigró a hacer entrevistas en inglés para el extranjero, entrevistas para becas internacionales, entrevistas para el tema de cómo puedes tú ascender, por ejemplo, a productos digitales. Entonces, emigró en un año muchísimo porque yo me fijé muchísimo en mi cliente. Entonces, fue como justamente lo que le decía al inicio de que Talenti fue lo que unió los puntos, de que yo tenía muchos skills y no los estaba sacando provecho, y Talenti fue eso. Entonces, yo me basé mucho en eso y en sí es un proyecto social porque yo me fui hace poco a Argentina mostrando el trabajo de Talenti, de lo que estábamos haciendo en Latinoamérica, porque mi nicho más que nada son los jóvenes de Latinoamérica. Y presenté el proyecto Talenti, del impacto que estábamos teniendo, y me fui al SAP, que es el South American Business Forums, y justamente conocí Argentina por primera vez, fue hermoso conocerlo y conocí a más gente en ese sector. Entonces es un proyecto muy bonito que estamos haciendo y que tiene más que nada como un impacto social de ayudar a los jóvenes a mejorar y que puedan entrar más fácilmente a las empresas que quieran. Perfecto, bueno, buenísima la historia de Talent Go, buenísima el proyecto. Y bueno, lo vamos a estar dejando acá abajo en los comentarios para que puedan ir y chequear todo y sumarse. Así que, así como te pregunté lo que más te gustó, lo que más te costó hacer o aprender, ahora te voy a preguntar qué es lo que menos te gusta de la capacitación, reclutamiento y puede ser el mundo IT también en general. Claro. ¿Qué es lo que menos me gusta? Creo que a veces hay mucha burocracia, más que meritocracia, sobre todo en Perú. No sé cómo es en el mundo exterior eh, o cómo es el mercado en otros países, pero al menos en Perú sí siento que hay mucha burocracia sobre el tema de universidades. Mm, Tengo la fortuna de actualmente estar trabajando en una empresa que no te filtra por la universidad que, o sea, que puedo usar de una universidad privada como nacional, pero yo también he estado en empresas o trabajando como freelancer y a mí los perfiles que me llevaban era como yo quiero de esas cuatro universidades, que son las universidades más caras y más top del mercado. Entonces, si mandaba a una universidad que tal vez no tenga tanto prestigio, la persona, o sea, mi hiring manager, el jefe que tengo que mandar la posición, lo rechazaba de por sí. Y eso limitaba mucho la búsqueda que yo claramente podía tener como reclutadora, pero a la par le quita muchas oportunidades, porque algo que yo aprendí muchísimo es que, o sea, y me llama más con Talenti, es que hay gente muy capa que por X razones no está en la mejor universidad de tu país, pero eso no significa que no sea bueno. claro. Simplemente no se le dio la oportunidad o simplemente no tenían los recursos o esa persona está pagando la carrera. Entonces, lo que no me gustaba personalmente era como que pasaba eso, ¿no? De que no veían ese trasfondo. Está prohibido por ley, pero en la práctica se hace. De que mucha gente esto los discrimina o prefiere ciertos candidatos por algunas universidades, pero es lo que igual desde Talenti siempre tratamos como que demostrar porque sé que es una ventaja que tienes al momento de competir en el mercado. Perfecto. Y así como hablamos del abanico de gente que hay dentro del proyecto Talent Go, yo te Ujú. pregunto, ¿cuando conocías todos los roles que hay en el mundo IT en un principio o cero? Tipo, aparte que cada vez se crean más roles, ¿no? También, pero... Sí, ya, ahí no conocía nada de IT. Como psicóloga, mi fuerte era más la parte clínica o la parte de recursos humanos, porque eran funciones que yo podía ver en el día a día. Y cuando comencé a reclutar a gente de TI, que fue porque directamente veía los procesos como una reclutadora que ya era senior, era entender esos procesos y que me lo explicaran. Y era yo también aprender a la par de la gente que iba entrevistando o los CVs. Era como, por ejemplo, ahorita la guía, preguntarle a ChatGPT, dime el día de una persona en esa posición. Y cada cosita que iba viendo era desglosar la información para entenderla. Porque yo tengo que entender cómo sería tu día, o sea, cómo tú encajas tu perfil, no solamente en funciones, sino en personalidad. Entonces era eso. Y también era como comenzar a meterme a comunidades o hablar con amigos de TI y decirles, oye, esto, tengo este perfil, más o menos cuéntame cómo son las funciones, no entiendo de qué se trata el sistema, ya, cuéntame qué se trata, no lo entiendo, explícamelo como si fuera un niño. O sea, era como de verdad, así, desmenuzar toda la información hasta entenderla al 100% de yo saber qué preguntarte en una entrevista, porque si no, o sea, todos los candidatos que iban a pasar me iban a pasear porque yo no sabía. Claro, Entonces, como reclutador era entender eso antes de incluso iniciar la búsqueda. buenísimo. Y Ujú. esta es un poquito más personal, tal vez. eh, ¿Vos en algún futuro considerás moverte a otra área en IT o te quedas donde estás siendo reclutadora? ¿Te gustaría tipo Sí, marketing, diseño UX UI, sí, programadora? sí, diciendo que como emprendedora tienes mucha exposición, es al final del día como una todista.
Y sí, la parte profesional la tengo en recursos humanos, pero yo de por sí he tenido que ver cosas de producto, Mm, ver cosas de página web, ver cosas de la propia academia que queremos implementar de manera digital o procesos de automatización. O sea, he tenido que ver desde parte de datos, de literalmente yo saber cuáles son mis indicadores de éxito, de lo que te decía, de cómo hago realmente un seguimiento, cómo lo automatizo, hasta la parte de cómo veo la parte de marketing, cómo hago que esto crezca, por ejemplo, drone marketing, o cómo mejora el producto. sí, Entonces, sí he tenido que aprender ciertas cositas para que el proyecto siga adelante. perfecto. Y hablando del mundo IT hoy en general, ¿crees que hay posibilidades? Sí, creo que es un mercado que crece muchísimo. O sea, yo veo ahorita muchos perfiles en Talenti de gente que está iniciando como en posiciones junior, en posiciones de practicantes para transnacionales o como freelancers. Y sí, siento que hay muchas posibilidades. Siento que es un mercado que sigue creciendo muchísimo. Y es más, por ejemplo, yo ahorita estoy en una empresa minera en la parte de recursos humanos. E inclusive en la empresa minera hay cosas que se están digitalizando. O sea, Ah, desde cómo buscar el tema del producto en el mismo terreno, o sea, cómo lo estás viendo, hay una parte nueva en la empresa que se llama Digital Solution, que ve la parte de TI justamente. ok. Entonces, sí, en todos los sectores lo están implementando y siento que si a alguien le llama la atención, que si es como el background que les gustaría ver, lo vean. Pero sobre todo y es algo que veo muchísimo en como gente muy junior en universidades. Es como yo me quiero ir a la parte de TI solamente para hacer dinero y no se trata de eso. O sea, es un error que mucha gente comete, que piensan que por irse a TI van a hacer dinero y no. En general, esto es como algo que de orientación vocacional, tú vas a hacer dinero en una posición donde tú seas bueno. O sea, puedes ser un comediante y puedes ser un Franco Escamilla, un gran comediante y ganar lo que quieras en un evento. Puede ser esto un piloto de carreras y puede ser muy bueno y concursar. Entonces, en lo que tú deseas, puedes orientarlo como carrera. Pero si te llama la atención de ahí, dale, o sea, hay mucho camino, pero si lo vas a hacer por dinero, no veas por ahí. Simplemente hazlo porque de verdad te llama la atención y eres curioso en esto. Buenísimo. Bueno, supongamos que ahora vamos a una entrevista con Ayeli. ¿Qué, qué recomendás hacer en una entrevista y qué no recomendás hacer en una entrevista? Ya, en una primera entrevista, leer el CV que mandaste. Obviamente, cuando estás buscando trabajo, mandas muchos CVs y evidentemente lo vas a modificar. Entonces, tú tienes que saber primero cuál es el perfil de puesto. El perfil de puesto lo vas a ver en la convocatoria. En la convocatoria te va a salir todas las cosas que esas personas básicamente quieren saber de ti. Quieren saber si manejas data, quieren saber si ves procesos de tales funciones, si manejas tal sistema, si manejas tal programa, tal lenguaje. Eso, o sea, saber qué es lo que ellos quieren saber. Una vez que tienes eso, que tienes las palabras claves identificadas, cuando todos en el discurso de la primera parte, donde te dicen cuéntame de ti, háblame de ti, eso que es la básica de las entrevistas, tienes que básicamente incluir en tu discurso eso. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como si yo voy a procesos de selección como reclutadora, yo estoy postulando a un proceso de capacitación donde voy a ver como la implementación de aprendizaje, a esa persona no le va a interesar si yo veo procesos de TI o no, le va a interesar si yo veo procesos de capacitación para el perfil técnico que él tiene de TI. Son cosas muy diferentes. Entonces, una vez que tienes eso en la primera parte, es como esa persona dice, ah, sí, sí encaja, o sea, ya te puedo prestar atención, porque si no va a pasar que la entrevista te la van a acordar como en los minutitos porque ya se dieron cuenta que no encaja en el perfil, tienes experiencia en otro lado. Eso es como el sí o sí tienen que hacer. Y lo que no tienen que hacer es en la parte de lo que te pregunta de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son aquellas cosas que, por ejemplo, ¿por qué no te contrataríamos? Nunca mencionen una skill o una habilidad que sea de manera como muy importante en la posición. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, soy una persona que soy un puntual. Supongamos que estoy postulando a una posición de abogado, donde ahí si no se hace la hora simplemente el proceso no avanza. No, Claramente es algo que te van a descartar. Entonces tú evalúa qué cosas no son tan relevantes. Si yo, por ejemplo, estoy postulando una posición de, no sé, de reclutamiento y digo que no soy tan buena manejando, no sé, Excel, tal vez no sea tan relevante, tal vez es algo que pueden evaluarlo, o sea, o que estoy manejando o estoy aprendiendo Excel y lo manejo al 80%. Eso, o sea, nunca dio un skill que sea como ya autodescarte. Eso creo que es como los dos consejos claves. buenísimo. Y ahora vuelvo a lo personal. A nivel personal, justamente, y profesional, de acá a algunos años, ¿cómo te proyectas vos? ¿Cuál es tu mayor meta o objetivo? Puede ser de acá a 2 años o puede ser este mismo año que acaba de arrancar, ¿no? También.
Wow, mi mayor meta ahorita de manera profesional y personal, creo que sin duda es Talenti. O sea, yo tengo como proyecto personal Talenti y eso es una primicia que probablemente salga justamente a la par cuando sale este podcast, pero yo busco que este año Talenti cierre el año con 150 casos de éxito a nivel latam. Bien, Entonces, eso para mí es como un mayor proyecto porque suena muy bonito el número, pero significa que tengo que hacer mucho mayor seguimiento, tengo que tener un equipo de gente que capacite, que pueda automatizar procesos, te pueda entender qué perfil entra o no entra, o sea, cómo yo puedo descartar o mejorar tus procesos, porque yo te puedo dar mucho aprendizaje, pero al final quien va a hacer el proceso de reclutamiento eres tú. Y esas cositas, por ejemplo, es algo que es como un proyecto muy ambicioso que tengo en relación a la parte de empleabilidad. Y de manera personal, me gustaría muchísimo seguir creciendo en recursos humanos, me gustaría muchísimo poder como seguir dando capacitaciones. En realidad yo les conocí a ustedes porque di una capacitación justamente de marca personal para Argentina y fue como una de las cosas más bonitas que nació a la par, el mismo mes que Talent y como lo que te decía, todo se une. Y nada, creo que eso es algo de lo que más me llama la atención y en general como muchos proyectos que tengo ahí corriendo por otros lados. buenísimo. Y ahora tengo una pregunta más. Em, vos como reclutora, ¿cuál crees que es la que ves vos en los jóvenes juniors que es la mayor dificultad a la hora de buscar tu primer trabajo en Haití? Es traértela. O sea, mucha gente se autosabotea. Yo, por ejemplo, es algo que veo mucho cuando llego a lo que también es la parte de becas, porque hay mucha gente que te entrevista en Talent y también es para becas en el extranjero. Y es que muchas personas se autosabotean. O sea, hay una frase que me gusta mucho, que es que hay gente que está menos capacitada que tú que gana más de tú, solamente porque intento. Y eso es como demasiado importante en las perfiles junior, porque la gente que no te crees que puedes desarrollar esa habilidad, ese lenguaje, esa skill, o pues no puedes trabajar en una empresa como esa porque eres muy chiquito, porque no tienes tanta experiencia, porque te ves muy chivolo, todo eso son excusas. O sea, todo eso son excusas, porque hay gente que ya lo hizo. Entonces yo lo que más veo en gente como muy junior en la parte de TI es traérsela. Es como, de verdad, o sea, intentarlas. Hay un libro que es Rompe la barrera del no, que es un libro de negociación, y hay una frase que me gusta muchísimo de ese libro que es, mientras más no tengas, más cerca está tu sí. En un proceso de reclutamiento, inclusive, o sea, mientras más CVs mandes, más cerca está tu sí. Evidentemente no es que mandes el mismo CV a todos lados, evidentemente no es que mandes el mismo CV a diferentes sectores sin tener como una idea estratégica de qué estás haciendo, pero mientras más no tengas, más vas a perfeccionar tu técnica. Entonces lo relacionaba a lo que te decía de las becas, porque mucha gente no postula becas porque piensa que no, o sea, que no va a poder pasar una entrevista de inglés, porque no va a poder pasar una entrevista técnica o que va a estar en otro país y no vas a saber qué hacer y te estás autoeliminando tú mismo antes de postular. Entonces, eso es como lo que tú necesitas. En un perfil junior, no van a necesitar que tú seas un experto en la herramienta que estás postulando. No van a necesitar que tú seas como la experiencia de un senior. Van a necesitar que tú tengas curiosidad intelectual y ganas de aprender. Eso es lo que más van a priorizar. Porque alguien con ganas de aprender, alguien con ganas de salir adelante, alguien con ganas de querer comerse como este sector, este nicho y de verdad empaparse, se nota. Se nota en la forma en cómo hablas, se nota en la forma en cómo te expresas, se nota en la forma en cómo lo convences, o sea, se nota. Y a veces muchas personas que contratan a practicantes o perfiles muy juniors ven el tema de experiencia. Yo inicié en recursos humanos sin experiencia y muy lejos todas las personas que iniciaron en cualquier sector, en cualquier área, pues sin experiencia. Entonces, es eso. A veces es un tema de probabilidades, un tema de traérsela, un tema de confianza y eso. O sea, sinceramente, esa es la mayor parte. Perfecto. Y sumado a la última pregunta que te hice, es ¿qué desafíos vos ves en los jóvenes que están dando recién sus primeros pasos? Ya me ingresaron en el trabajo, pasaron las entrevistas, ¿y qué desafíos ves vos hoy en día? Ya, yo veo mucho que la gente no sabe cómo manejar una entrevista. O sea, la parte técnica, fácilmente muchas cosas puedes empaparte una semana para poder rendir una buena práctica técnica o puedes como literalmente amanecerte con ChatGPT para entender puntos débiles que tú podrías manejar en una técnica, en una entrevista técnica. O sea, eso es algo que se puede manejar. Pero veo mucha gente que no sabe manejarse en una entrevista técnica, Ok. pero una entrevista esto con el jefe o reclutamiento. Y sobre todo porque no saben venderse. Lo que te decía al inicio, o sea, hay mucha gente que es mucho menos track que uno y gana mucho más que uno, porque simplemente se subieron a vender, se supieron esto, de verdad, o sea, mostrar el talento que tienen. Creo que ese punto es uno de los puntos como más necesarios
Si tú sabes vender un producto, sabes venderte a ti, sabes vender como tu curiosidad, lo que tú puedes hacer, puedes convencer a cualquier persona de que te compre. Puedes convencer a cualquier persona de que sale adelante, puedes convencer a cualquier persona de que tú eres el indicado para esa posición y a la par, ya cuando estás dentro de la posición, demostrarlo. Pero la parte más difícil es eso, es como realmente cuál es el valor diferenciante que yo tengo sin prácticas, sin conocimientos previos, o sea, qué yo puedo aportarte a ti y que sea convincente. Esa es como la parte más clave al momento de llevar una entrevista con un perfil muy junior. Perfecto. Y Naye, te hago la última para cerrar. Dale. Un consejo tuyo desde tu punto de vista, puede ser de reclutadora, capacitadora, de marca personal, lo que quieras para los juniors que están dando sus primeros pasos. Mira, a mí me ha ayudado muchísimo a desarrollar habilidades tener una marca personal. Yo inicié con una marca personal cuando tenía 19 años, estaba a punto de cumplir 20 y ahorita he cumplido 23. Y en 3 años he logrado muchísimas cosas, no porque, yo siempre digo, no creo que yo sea la persona más inteligente, la persona más decidida, la persona más asignada, no, creo que soy muy terca, pero creo que ha sido netamente porque he sido muy, muy terca en los temas de dónde quiero crecer. O sea, eso sin duda es como lo clave. Si ustedes tienen como una meta, inicien una marca personal, hagan ruido. Si ustedes hacen ruido con las cosas que hacen, o sea, no me refiero a que hagan ruido con que se expongan y se pongan a bailar videos de TikTok para llamar la atención, no, sino como si están en un voluntariado y están haciendo una actividad relacionada a lo que ustedes quieren, como por ejemplo manejar la página web de un voluntariado, póngalo en LinkedIn, muéstrelo, o sea, que se note que están aprendiendo. Y créanme que sin querer van a llegar oportunidades. Va a llegar la oportunidad de que una empresa te vea o el hijo del amigo de alguien que toma la decisión te vea. Y va a ser como, ay, yo conozco a alguien que lo vi la otra vez en TikTok. Yo conozco a un chico, o sea, eso pasa. Mucha gente piensa que los contactos es como tú naces con ellos o tu familia te los presenta, pero en realidad tú te haces los contactos. Y el contacto no te sirve si es que tú no sabes sacarle provecho o si es que tú no sabes cómo realmente vender el valor que tienes. Eso es como lo más importante. Una marca personal no solamente es la parte de LinkedIn, no solamente es la parte de TikTok o la parte de Instagram, es como tú te vendes en el mercado. Y eso lo he notado muchísimo porque yo acabo de egresar hace poco, hace menos de un mes estoy egresada y ya trabajo con empresas de seguro en Perú para dar charlas de psicología. Y eso es como para alguien de mi edad o para una Nayeli de 18, 19 años, lo hubiera visto imposible. Y simplemente ha sido porque ellos han visto el contenido que yo estaba sacando. Eso es hacer ruido. Es como mostrar tu trabajo. No tengan miedo de mostrar su trabajo, no tengan miedo de mostrar su talento. La persona más conocida a veces gana más, no porque sea buena, sino porque sabe venderse. Y eso saber venderse es también tener una marca personal y mostrar el talento que ustedes tienen. Creo que con eso, donde sea van a conseguir trabajo. Perfecto, Naye. Bueno, primero que nada, felicidades por egresarte. Y segundo, muchas Gracias. gracias por tu tiempo y por estar acá en este proyecto. No, dale, gracias a ustedes por la invitación. Como te dije, hace poco fui a Argentina y me encantó. Entonces, nada, desde que conozco la marca, he trabajado con ustedes y feliz de estar acá compartiendo un poco más para que más gente se pueda animar a estar en este mundo de TI. No, por favor, Naye, gracias a vos. Y bueno, vamos a dejar en los comentarios, en la descripción del video, el LinkedIn de Naye, el LinkedIn de Talent Go, el workshop que dio de marca personal en nuestro canal, también lo vamos a dejar acá. Y bueno, denle me gusta, suscríbanse al canal que nos ayuda muchísimo para más contenido como este. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bye. Llegamos al final del podcast. Gracias por escucharnos. Si te gustó, podés seguirnos en nuestras redes o ingresar a www.webstarteracademy.com para conocer el resto de nuestras iniciativas. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Crónicas de un Junior en Haití.